En el desahogo del siguiente punto del orden del día, tiene el uso de la voz el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, con relación a su iniciativa con proyecto de ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con el permiso de la mesa. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación y al público presente. Después de prácticamente 4 décadas de abandono en la actualización del salario mínimo, es necesario llevar a cabo los mecanismos correctos para iniciar el camino que en realidad empodere el salario mínimo de los trabajadores. El Distrito Federal ya ha aprobado leyes y disposiciones importantes en la materia que al día de hoy ya fueron retomadas por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y deberán de ser analizadas en los congresos locales a fin de lograr un verdadero desarrollo social para los ciudadanos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, las familias mexicanas destinan aproximadamente 34% de sus ingresos al rubro de alimentos y bebidas. Los hogares de menores ingresos destinan 52% de estos para satisfacer sus necesidades básicas en cuanto a alimentos principalmente. En contraste con el aumento de precios en productos alimenticios, combustibles y transporte, en ocasiones superior al 100%, el salario mínimo creció menos del 4% el año pasado. La economía familiar de los hogares con menos recursos se ve cada vez más mermada, siendo los habitantes de las zonas con menos grado de desarrollo social los que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Esta iniciativa, que tiene como objeto la creación de la Unidad de Cuenta del Estado de Veracruz, es un precedente histórico a nivel nacional. Nos convertiríamos en la segunda entidad que contaría con una unidad de cuenta, esto con la finalidad de desvincular el salario mínimo de todas aquellas referencias de pago, conceptos de cobro, de sanciones económicas y de multas. Es decir, con esta aprobación y con la creación de la unidad de cuenta, podríamos desvincular de alguna forma estos razonamientos que no encuentran sustento en pensar que había pretextos para llevar a cabo la actualización del salario mínimo. Tal y como se plantea en el Distrito Federal, la creación de la unidad de cuenta será la unidad con la que el gobierno del Estado podrá llevar a cabo precisamente los cobros de multas, de sanciones económicas, de recargos o de cualquier otro concepto de pago que hubiera hecho referencia en su momento al salario mínimo. Es decir, ya no habrá ningún pretexto para que el salario mínimo de los trabajadores pueda ser enriquecido y empoderado. El salario mínimo o su actualización o su crecimiento estaba denegado porque esto provocaba que inmediatamente las multas, los recargos o los conceptos de pago se inflaran automáticamente. Con esto dejaría de ser un impedimento para que el salario mínimo pueda crecer. En México son más de 5 millones de trabajadores los que ganan una cantidad precaria, que viven en pobreza extrema. Son trabajadores que trabajan más de 8 horas al día con uno de los peores salarios que existe en el mundo. Con estas medidas, en diciembre del 2015, el salario mínimo en el Distrito Federal, por ejemplo, pasaría de 82 a 88 pesos y en 2016 se puede llegar a 94 pesos. Y en 8 años, paulatinamente, si esto se aprueba en Veracruz, tendríamos un salario mínimo de 172 pesos al día. Eso es lo que, de acuerdo al Coneval, los trabajadores deberían tener como salario mínimo para sostener a sus familias. Compañeros diputados, el país y el Estado requieren de nuestro compromiso para avanzar. Legislar con una visión vanguardista y responsable es nuestra tarea. No podemos contribuir al estancamiento económico de los trabajadores cuando el desarrollo social está en nuestras manos. Un salario mínimo digno debe ser una realidad ya
para todos los veracruzanos. Es cuanto, diputada presidenta. Túrnese esta iniciativa a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.